¿Quién es? ¿Se puede pasar? Me estoy acostando. ¿Quién es? Quiero decirle algo importante. Usted no me conoce. Ah. ¿Quieres un autógrafo? Ya es tarde. No es hora de pedir autógrafos. ¿Tienes lapicero? Ya tengo su autógrafo. ¿Qué quieres entonces? Quiero decirle una cosa. ¿Cómo te llamas? Carlo. ¿Carlos? Carlo. Sin S. Muy bien, Carlos. Me viste freír el omelette. Veniste a felicitarme personalmente. Hiciste una apuesta con tus amigos, ¿no? ¿Quieres darme la mano? Ocho huevos no más, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Habían anunciado 12. Fueron 8. Lo vi con el catalejo. Fueron 8 huevos. Sí, correcto. 8 nomás. Pero habían anunciado 12. Una docena. La docena de la muerte fue una trampa. Sí, ¿no? Una estafa. $5 la entrada. Sí. Verdaderamente un fraude, pero te hubieras ido a Canadá y es gratis. Permiso no necesito. No tengo pasaporte todavía, nada más. Muy bien. ¿Eso es todo? Sí, pues. Yo vine a decirle eso. Que era una trampa. Todo lo que se promete hay que cumplirlo. Sobre todo si se anuncia. Si se cobra la entrada. La gente es muy estúpida, nadie más se dio cuenta más que yo. Todos pegaban de gritos como unos imbéciles. Las mujeres son las más imbéciles, usted lo sabe bien. Usted sabía que nadie se iba a poner a contar, ¿verdad? Por eso lo hace. A mí no me interesa si usted se mata. Creo que estás loco. Loco. Usted es el loco. A usted le sudaban las manos. Le temblaban las piernas. No pudo terminar de romper la docena completa, tiró 4 al río. Nadie lo vio porque usted los impresiona con sus trucos. Lárgate o te saco a patadas. Próxima vez, cumpla lo que promete, nada más. ¿Por qué? Porque yo lo voy a estar mirando con el catalejo. Muy bien, muy bien. No lo ve. Eso es lo que le digo. Usted a mí no me va a impresionar como a los otros. Porque yo sé mucho de esto. Yo sé cuándo le va a ir bien. Cuando va a estar tranquilo. Yo sé lo que le importa el viento. Yo estuve esa vez en que le cortaron el cable templador. Estaba cerca. ¿Quién fue? ¿Lo viste? Sí. Un tipo con barba y patilla. Su nombre. Vamos, sí. ¿Le viste la cara? Estaba cerca. Bueno, cerca, pero no tan cerca. Se fue corriendo cuando lo persiguieron los policías. Señor Blanca, nunca.
Tiene que irse caminando, Blondín. Por todo el espacio. Sin alambre. Si quiere yo lo entreno. Y si quiere yo me voy con usted. Eres un loco, Carlos. Nos vamos caminando, Blondín. Por todo el cielo sin alambre, ¿quiere? Sí, Carlos. Nos vamos juntos. Nos vamos caminando, Blondín. ¡Hasta el sol! 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 ¿Por qué? Es una mentira. Bueno, así me dijeron. Es una burda mentira. A mí usted solamente me interesa como hobby. Es decir, me interesa, pero no como para escribir un libro. Algo es algo, ¿no? Me interesa la posibilidad de que el hombre pueda volar. Como le interesaría a cualquiera. Pero usted como persona, Te tengo sin cuidado. usted lo ha dicho. Mejor. ¿Para qué me buscó? Te quiero hacer una propuesta. ¿De qué tipo? Profesional. Hágalo usted. Tienes que pensarlo muy bien. Es ¿De acuerdo? algo muy peligroso. Sí, entiendo. Usted quiere que pasemos juntos sobre el Niágara, ¿no es cierto? Trepado en su espalda. ¿Cómo lo supiste? Es lógico. ¿Por qué? No sé, se me ocurrió en un instante, pura casualidad. ¿Y te parece lógico? Por supuesto. Yo pensé que te parecería... ¿Inaudito? Sí. De ninguna manera. Entonces, ¿te animas? Estoy animado, ¿no ve? Seguro. Más que usted. Y... ¿Dos pértigas o solamente una para usted? una sola pértiga, por supuesto. Mejor serían dos. Ser peso muerto no me interesa. Cada quien con su propio equilibrio. Así es. ¿Sabes a qué velocidad corre el río? 35 kilómetros por hora. ¿Para cuándo tiene pensado el cruce, No lo sé, en el verano, cuando estemos bien seguros. Habrá que entrenarse mucho para funcionar como un solo hombre. Adivinar cada paso siguiente, Sí. la contracción de cada músculo, Sí, sí, sí. el momento de la caída, por si acaso. Claro. Lo tiene todo calculadísimo, ¿no es cierto? Todo. También debe darse cuenta de que yo puedo fallarle, ¿eh? Ujú. Un movimiento en falso mío. Pues vamos al agua los dos. Sí, también lo había pensado. Lo tiene todo calculadísimo. Es una locura, ¿no es Por cierto? supuesto que es una locura, Carlos. ¿Cuándo se le ocurrió? ¿Cómo Ayer- fue? Ayer tú me estabas reprochando... Bueno, en fin. No es lo mismo que comerse un omelette, ¿no es cierto? No, es un poco distinto. Quizá el medio me provoque irme caminando por el aire. Sería una lástima. Usted tendrá que terminar el viaje solo, muerto de la envidia. Me prendería de tus piernas. No me gusta quedarme solo a la mitad. Ha estado cruzando la vida entera solo. Ya lo sé. Dígame una cosa. ¿Cómo se le ocurrió cruzar el Niágara? Soy equilibrista desde los 5 años. Aburre hacer lo mismo toda la vida. Y la gente quiere verte cruzar algo cada vez más alto, cada vez más peligroso. Poco a poco ni lo notas. Te acostumbras. Llega un momento en que no te da miedo ninguna altura. Mira. Podemos morir los dos. ¿Cierto? Pero más seguro que muera yo en todo caso. Un paso en falso de usted y yo salgo disparado. Por eso, no Como usted siempre se puede prender al alambre con suerte. Hacer medios con la mano. Volverse a trepar y seguir su camino. Bueno, tan fácil no sería. Salvo que yo me prenda de usted y nos caigamos juntos. Cierto. Quizá por miedo. Quizá por compañerismo. Hombre, muchas gracias. Le prometo caerme solo. ¿Lo garantizas? No desconfíe, se lo aseguro, será muy fácil cruzar. Eres un loco rematado, Carlos. Usted no tiene fe en la ciencia, es lo que pasa. Mire, yo tengo fe en el método que encontraremos para funcionar como un solo hombre. Y tengo confianza en usted. Equilibrista desde los 5 años. ¿Qué mejor
Es un hecho, cruzamos juntos. Cruzamos juntos. Y a la mitad, tú te vas caminando por el aire, ¿no? No, yo no podría, ¿cómo se le ocurre? Pero con tu método resulta muy fácil, ¿no es cierto? Yo no podría. Yo ni siquiera soy equilibrista. Usted sí. Simplemente cuestión De de... ser suicida. No, Carlos, no. Yo no me puedo responsabilizar ni tú debes tenerle tanta confianza a nadie. ¿Sabes qué? Es mejor que te olvides del asunto. Ya no hablemos de eso. Olvídese. Si puede. Usted soltó una cosa el otro día. Dijo que le gustaría de verle la vida a alguien, a cualquiera. Dijo que sería emocionante. Sí. ¿Por qué? No lo sé, lo dije sin pensarlo. ¿De verdad comenzó a ser equilibrista a los 5 años? Sí, en mi tierra. En un circo. Mire usted, Blondín. Usted no se puede arrepentir, ni yo tampoco. ¿Cuánto le pidió el último candidato? ¿50%? No se lo había propuesto a nadie. Se me ocurrió recién ayer, te lo dije. Todo el dinero del mundo no quitará tampoco el terror de cruzar. Hay que desear hacerlo para ir tranquilo. Yo lo deseo. Y lo hago gratis. Mira, Carlos, tienes que entender una cosa. Mira, yo no voy a cruzar con usted. De lo que se trata aquí es de crear un tercer equilibrista. Ni usted ni yo cruzamos.